¿Qué tal, amigos de Diario La República? Bienvenidos a Sigrid.pe. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, pero sobre todo vamos a hablar con médicos para que nos expliquen un poco qué significa esta semana en donde ya prácticamente vamos a cumplir de alguna manera una cuarentena formal. ¿Qué se nos viene? Incrementos en la tasa de mortalidad. De esto voy a hablar más adelante porque ha habido mucha confusión en las redes sociales de si cada vez tenemos más fallecidos o menos fallecidos. Ahora van a ver ustedes la tendencia en una curva que es la correcta manera de ver las cifras. Uno no puede asustarse por o el reporte de un día, sino que tiene que ver la tendencia. Pero antes de observar esos temas desde el lado médico y también contarles novedades desde las AFP y lo que se viene avanzando, primero quiero agradecer a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, usa el código promocional que aparece en pantalla y obtén un descuento en tu primera operación. Evita salir a la calle y ahorra cambiando dólares por internet en Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Y estamos en el momento más crítico de la cuarentena, sin duda, y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes y por el Perú. Y por muchas más razones, yo no salgo. Usa este hashtag y comenta en nuestras redes por qué no debes salir de casa. Y también, si necesitas ideas para cocinar, busca Buenazo en Facebook o en YouTube y encuentra recetas deliciosas. Ahora sí, arrancamos con el programa el día de hoy y yo les hablaba un poquito de las AFP para darles un panorama de cómo estamos. Ustedes recordarán que ya hace unos días, hace un tiempo relativo, el Congreso aprobó el retiro del 25% de los fondos de las AFP. ¿Cuál es el dato? Que esto que está aprobado por el Congreso, como el resto de cosas, normalmente se manda al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo promulgue, lo publique, lo haga oficial a través del diario El Peruano. La otra opción es que el gobierno o el Ejecutivo diga, no me parece. Voy a revisarlo, voy a enmendarlo, voy a agregarle cosas, le voy a quitar cosas, me parece bien, me parece mal. Tiene derecho a opinar y lo que hace es, tiene un plazo de 15 días hábiles para opinar sobre este retiro del 25%, que es lo que aprobó el Congreso, y decir si lo observa, es decir, lo devuelve al Congreso con ciertas observaciones o lo promulga. Claramente no lo ha promulgado, porque ya han estado dando retiros a la AFP en distintos porcentajes a distintos sectores, entonces se han tomado 15 días para analizarlo. Todavía no se cumplen esos 15 días. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir después? De hecho, aquí para darles el cronograma, estos 15 días hábiles se cumplirían el próximo martes 28 de abril. Para el martes 28 de abril, el gobierno ya debería decir si va a aprobar ese retiro del 25% o de si finalmente va a devolverle el proyecto al Congreso con algunas observaciones. En ese sentido, es importante mencionar que luego de que el Congreso, por ejemplo, ¿no?, regresa el proyecto de ley al Congreso, el Congreso puede o tomar las observaciones del Ejecutivo o simplemente aprobar lo que ya habían aprobado por insistencia. Se llama por insistencia porque una vez devuelto igual, insisten. No me importa lo que diga el Ejecutivo, yo lo vuelvo a aprobar. Tiene la potestad del Congreso. Así que solo quería ponerles en la mente la fecha. Estamos hablando del próximo martes 28 de abril. Y para cerrar, a partir de ayer ya se compartió el cronograma para el primer grupo de afiliados, según el último dígito del DNI, que va a poder solicitar desde el día de ayer, en realidad ya el retiro de hasta 2.000 soles. Estamos hablando de afiliados a la AFP que no aportaron en febrero. Ojo, para todos aquellos que no aportaron en febrero ya pueden solicitar desde ayer el retiro de hasta 2.000 soles. En realidad son las AFP de alguna manera las que ponen o las que establecen mecanismos para garantizar la disponibilidad de canales de atención de sus afiliados por todo este tema de la emergencia. Y hay una página web que es consultaretiroafp.pe, donde ustedes pueden ver si su DNI termina en 0 o en 1 y hacer su solicitud, y de acuerdo a también en qué acaba su DNI, ir viendo qué día le toca. Tal cual les he contado. Es un poco de información básica para que sepan en qué está el tema de las AFP, que nos ha preocupado y nos preocupa muchísimo. Pero vamos a hablar, como les habíamos prometido, también con nuestro invitado. Ya estamos a través del Skype con el ex ministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos esta comunicación. Doctor Salinas, gracias por atendernos. Sigrid, buenos días. Muy buenos primero, días y gracias saludarles por darnos un poco de su tiempo. No, con todo gusto, a las órdenes.
Bueno, queríamos preguntarle un debate que se ha dado en Twitter ayer que me parece muy valioso que la gente, si es que no lo conoce, lo conozca y lo entienda. Esto se está diciendo de que hay un descenso de la mortalidad. La semana pasada teníamos 50 fallecimientos por día, el día de ayer se registró un aumento de 45 fallecidos en 24 horas, pero no es una interpretación correcta porque hay quienes están tomando, para empezar, la fecha del acta de defunción o cuando fallece esa persona y otros que están tomando en cuenta en qué momento esa acta de defunción se reporta y se ingresa a la curva, donde hay una diferencia de al menos un par de días. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente la forma en la que se están manejando las estadísticas y qué va a pasar con los fallecimientos en los próximos días? Así es. En realidad todavía es un poco apresurado poder hacer ese tipo de aseveraciones. Recuerdo a la evolución de las cifras. Y eso es porque lamentablemente la información, la velocidad con la que se puede tener la información no es la que realmente tenemos. Ciertamente hay retrasos, hay información que no llega oportunamente, no solamente en estos casos, sino en líneas generales en la propia declaratoria de los casos confirmados, los descartados, los hospitalizados, en el número de camas, en el número de ventiladores, etcétera. Lamentablemente tenemos un sistema de información muy rezagado en el Perú y no nos permite tener esa data. Y por lo tanto tenemos estas fluctuaciones y por lo tanto es muy aventurado todavía decir que estamos en el descenso de la curva de fallecidos siquiera. Yo creo que todavía es muy apresurado. Sobre esto me parece importante, yo estaba leyendo un poco ya a Mateo Prochaska, que de alguna manera nos ayuda a entender las estadísticas a través de las redes sociales, de cómo construir curvas epidemiológicas, pero sí quisiera, más allá del debate de esto de los fallecidos, sí entrar a la proyección que se había hecho el ministro de Salud. Él dijo que el pico en nuestro país se iba a dar desde el 21 de abril hasta el 26 de abril y que íbamos probablemente a llegar a un pico de 800 fallecidos en total. Yo me imagino que si calculábamos lo que hemos visto la semana pasada, de 100 fallecidos cada 2 días, podríamos llegar para 800 fallecidos al próximo fin de semana, ¿no? Sí, desde luego. Son proyecciones, pero yo insisto que no son tan fáciles hacerlas con la data que tenemos disponible. Aún así, lo que sí nos damos cuenta es en la fase de esta propagación ya comunitaria en la que estamos y que por lo tanto yo quisiera tal vez ir y decir que si bien es cierto, estamos preocupados en la contención en el nivel de hospitales, estamos preocupados en el tercer nivel de atención, en las UCIs, en el número de camas, la discusión ahora está en el número de ventiladores, la discusión, etcétera, pero nos estamos saltando a otro nivel que es fundamental para el control, que es el primer nivel de atención. Si bien es cierto, por un lado, yo saludo que la doctora Pilar Macetti, que además tiene una experiencia comprobada en gestión pública y además tiene vida hospitalaria, conoce muy bien el quehacer de los hospitales, es de gran utilidad. Sin embargo, en el primer nivel de atención, que son los centros de salud, que son la sociedad organizada, la comunidad, los gobiernos locales, deberían ser los responsables de identificar, registrar y hacer el seguimiento del primer cuidado básico de la salud de la población en general para evitar que lleguen a los hospitales y en todo caso canalizar los que realmente deberían llegar. Este aspecto es el que creo que todavía no se está tomando con fuerza y es importante, es de suma importancia, es vital que tomemos en cuenta ese primer nivel de atención. Nos falta todavía designar a alguien que sea el conductor de ese primer nivel de atención. Ya estamos, doctor, en la fase 4, que era lo que se decía, se especulaba, este contagio, digamos, descontrolado. Probablemente sí, probablemente ya estamos en la fase comunitaria, lo cual significa que el contagio es masivo y ocurre en cualquier lugar porque la población en general, el ciudadano ya tiene el virus, está asintomático, pero puede contagiar fácilmente. Por eso es importante todas las medidas sociales de distanciamiento que se vienen tomando. Claro está que todas estas medidas no son fáciles de acatar, pero mayoritariamente los peruanos la hacen. Es cierto que mucho aislamiento también tiene impactos
no solamente sobre el aspecto socioeconómico y cultural de las personas, lo cual ya es grave. No nos olvidemos que gran cantidad de los trabajadores en el Perú, profesionales y no profesionales, porque aquí van todos, son informales o son independientes y viven del día a día, y algunos podrán soportar una semana, otros 2 semanas, pero algunos después de 4 semanas la mayoría ya está en dificultades serias, y por lo tanto se podrían avecinar desbordes sociales, como los que a veces vemos. Ya la gente vemos que sale a caminar y dicen, no, me voy a regresar a mi pueblo, no importa caminando, salgo a conseguir el pan de cada día, voy a vender 2 o 3 cosas, voy a hacer una carrera con mi mototaxi, lo que sea. Más allá del desacato, de no entender la situación, es también una necesidad de tener el pan de cada día. Entonces ahí hay un aspecto que evaluar. Al mismo tiempo, no nos olvidemos que hay un grupo de enfermedades que están siendo desatendidas, obviamente por priorizar el manejo de la pandemia. Y ahí estamos hablando de pacientes con tuberculosis multidrogoresistente, extremadamente resistente, pacientes con enfermedades crónicas, gestantes, inmunizaciones, enfermedades raras, etcétera, que estamos desatendiendo. Y un tercer aspecto que también hay que poner sobre el tapete, que tiene que ver con este aislamiento drástico, y repito, necesario por las condiciones en las que estamos, también afecta los estados emocionales de las personas, los síndromes ansiosos, depresivos, y un aspecto que todavía no se ha tocado mucho, que es la violencia familiar, que puede tener nefastas consecuencias también. Por eso es que este aislamiento drástico tiene que verse la forma de ir desescalando progresivamente en algunos grupos humanos en forma diferenciada por horarios, por días, etcétera, y por regiones o por áreas territoriales, para poder ir reinsertando a las personas en sus labores, obviamente con el cumplimiento de cierto distanciamiento social o ciertas restricciones que de aquí en adelante nos tendremos que acostumbrar a tener todos los peruanos. Doctor Salinas, mi pregunta con respecto a todo este tema, bueno, usted ha incorporado, claro, varias variables, digamos, pero mi pregunta sobre los fallecidos también quería saber un poquito qué cree usted que iba a pasar después del 26 de abril. Usted ya ha adelantado algunos puntos, pero ¿cree usted que con, no sé, 800 fallecidos o con la tasa de contagio que se está manteniendo de alguna manera, yo no sé si esto es algo positivo o no, entre 1.000, 1.100 contagiados al día, ¿usted cree que realmente levantemos la cuarentena o levanten la cuarentena el 26 de abril con alrededor de 800 fallecidos en los hospitales que ya están empezando a colapsar? Sí, desde luego es un riesgo enorme, complicadísimo, es una decisión difícil, pero como le digo, yo creo que vamos a tener que implementar, desescalar medidas en forma gradual, muy progresiva, muy limitada. Mire, y hay cosas muy sencillas. A mí me llamó la atención que se restringieran los horarios de atención en los mercados y supermercados, por ejemplo, en las farmacias y en los bancos, y la gente se aglomeraba en pocas horas. Felizmente ha salido una disposición que en donde más horas de atención, menos aglomeración. Falta todavía un tema de los bancos. Todavía no sé por qué los bancos atienden mayoritariamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde, cuando deberían empezar a las 7 de la mañana y tal vez hasta las 5 de la tarde, para evitar esa aglomeración, ese congestionamiento. Igualmente, hay algunas actividades que van a tener que hacerse, por eso decía, en grupos laborales, probablemente no haya muchos no tendrán que ir a trabajar físicamente, presencialmente todos los días, tendrá que reducirse, tendrá que extenderse las horas de trabajo, habrá personas que trabajarán en la mañana, otros que trabajarán en la tarde y, ¿por qué no?, otros que trabajarán en la noche, porque la idea es evitar la aglomeración, el congestionamiento de personas que puedan ahí contagiarse. Todos este tipo de cosas tienen que estudiarse para ir liberando, abriendo las válvulas de escape de este aislamiento, que si bien es cierto, desde el punto de vista sanitario, si yo tuviera que contestar solo como médico, yo diría, ok, continuemos 15 días más la cuarentena estricta. Sin embargo, creo que como peruano, y tal vez
saliéndome de médico y pensando como ciudadano y tal vez con una visión un poco más amplia, yo diría que sí necesitamos ir desescalando y dando muestras a la población que la luz al final del túnel ahí está. No nos olvidemos, yo conozco al ministro de Salud, tengo el mayor aprecio por él, pero por el doctor Zamora, pero también entiendo que sus mensajes no son del todo alentadores. Recordemos que algunas veces cuando dijo... Disculpas, el ministro Zamora el día de ayer prácticamente solo para eso usó su intervención, ¿no? Para pedir disculpas para aquellos que lamentablemente no han podido ser atendidos y por ende han fallecido, ¿no? Sí, desde luego que hay que tener solidaridad, son momentos difíciles con las familias de los que no pudieron ser atendidos, pero recordemos algunas frases como que, bueno, a todos tarde o temprano nos vamos a contagiar, o algunos morirán en su casa y otros en los hospitales y otros en... Es decir, ese tipo de información, de mensajes, pueden causar mucho pánico y desaliento en la población. Y en realidad lo que nosotros tendríamos que tratar de hacer es tener un mensaje, si bien es cierto, realista de la gravedad del problema, tenemos que también ponerle al ciudadano, decirle, miren, aquí al final del túnel, aquí está la luz. Y algunos mensajes pueden ir, en mi concepto, derivados de este desescalamiento diferenciado que se puede hacer de este aislamiento drástico. Doctor Salinas, una consulta adicional con respecto al tema de si nos estamos dando abasto, si nuestra cobertura de salud va a poder dar, y se lo pregunto ya no solamente por si tenemos digamos, los implementos tipo camas UCI, que ya se hizo el conteo ayer, el presidente informó, más o menos estamos en 147 camas UCI a nivel nacional, las únicas que nos quedan, o sea, es una cifra bastante que preocupa, pero más allá de eso, ¿tenemos los médicos suficientes? Lo pregunto porque ha habido todo un debate sobre si es que los médicos deben estar colegiados, o los doctores, perdón, deben estar colegiados para asumir funciones. Fiorella Molinelli dijo que no es un requisito indispensable, pero el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, ha dicho que sí, que los que quieran ejercer la medicina tienen que estar colegiados. Entonces, finalmente, a uno le genera confusión eso, ¿no? ¿Quiénes van a estar atendiendo? Sí, desde luego. Yo creo que, lo digo nuevamente, conozco a la doctora Molinelli y tengo aprecio por ella, pero creo que su afirmación es imprecisa. Sí, debe tenerse médicos colegiados y el colegio médico por su parte debe flexibilizar el procedimiento de colegiatura para que en 24 o 48 horas podamos tener médicos colegiados o con licencia temporal, así sean médicos extranjeros. Y yo creo que sí se puede hacer ese esfuerzo ante la emergencia. Entonces, pero no se puede asumir sin haber consultado con el colegio médico, porque además de esto deriva una gran cantidad de temas legales. No nos olvidemos que ahora estamos todos solidarios luchando como podamos contra esta pandemia, pero yo no descarto que más adelante existan reclamos, inconvenientes, seguramente, por ejemplo, cuando estos congresistas de la República resultan contagiados, pero con pruebas rápidas negativas y después a exigencia les hacen las pruebas diagnósticas moleculares y resultan que están enfermos, que están contagiados, que tienen que hospitalizarse algunos, o inclusive algún excongresista fallecido, y esos son porque casos notorios, pero puede haber mucha gente que le ha pasado lo mismo, y eso va a derivar probablemente a una responsabilidad de otro tipo, y entonces la responsabilidad que puede recaer en un médico tiene que respaldarse en su colegiatura, que es el requisito legal único que tiene para poder ejercer la medicina en el Perú. Entonces estaría desprotegido absolutamente, porque habría cometido un ilícito penal al haber ejercido sin la debida colegiatura. Bien, doctor Salinas, bueno, qué importante entonces darle un poco de tranquilidad a las personas, pero al mismo tiempo también alerta porque se levante o no se levante la cuarentena este fin de semana, si estamos definitivamente, si no es en el pico de la curva, llegando al pico, y es ahora donde tenemos que estar mucho más cuidadosos, porque si no se nos viene una pequeña mini curva, ¿no? Luego, es decir, si hay personas que se empiezan a contagiar ahora, de repente hacen cuadro de acá a 2 semanas, y eso también nos puede de alguna manera perjudicar, así que hay que cuidarnos mucho.
Sí, sí, yo creo que un mensaje de serenidad a la ciudadanía en general, sí de responsabilidad, pero que y por parte de las autoridades del gobierno deben dar muestras también de que hay una luz al final del túnel. Yo creo que eso es importante para seguir en esta lucha todos solidarios. Muchísimas gracias entonces, doctor Salinas, por la comunicación. Que tenga un buen día. Buen día, Sigrid, hasta luego.